Entonces, tenemos algunas definiciones, ¿no? Volumen específico molar. Este, ¿de qué tipo de propiedad estamos hablando? ¿De qué tipo? Intensiva. Aquí una definición es, ya le habíamos visto, es la de la densidad. Es Rho es igual a masa sobre volumen. Y también aquí no viene el libro de Felder, pero este también la va a poner concentración. ¿Cómo se define la concentración molar? N sobre B. Esta densidad también la podemos ver como una concentración que másica. Esta también la podemos ver como una concentración másica. Si se fijan, es muy similar a la definición de la concentración. Nada más que aquí en lugar de moles tendríamos masa. Entonces también la podemos ver una cierta concentración másica en un cierto volumen, concentración de moles en un cierto volumen. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos dice Felder es que también podemos pasar de la densidad, conociendo la densidad, que es lo que hemos hecho, a determinar, por ejemplo, la masa. Si tuviéramos, si se tiene la densidad de CCl4, que es igual a del tetracloruro de carbono 1.595 gramos sobre centímetros cúbicos. Sí es. Entonces, la masa de 20 centímetros cúbicos del CCl4. A partir de la definición, ¿verdad? Entonces aquí se tiene la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces la masa es igual a 1.590. Ahí no lo pone así con la formulita. Esta sí es formulita, ¿no? Gramos sobre centímetros cúbicos por 20 centímetros cúbicos. Esto es igual a M, es igual a ¿qué? 31.9 gramos, ¿no? Estamos conociendo la densidad, podemos conocer la masa en un cierto volumen. Y aquí dice, y el volumen, sí, así está, está bien. Este lo voy a poner un poquito más por acá. Ahí así. Ahí sí. Ahí sí se ve bien, ¿verdad? Y el volumen de 6.20 libras masa de CCl4 es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Pues pasar, ¿no? Por ejemplo, 6.2 libras masa, una libra masa, 454 gramos. Y aquí despejamos, ¿verdad? Volumen es igual a, este lo pasamos multiplicando, este dividiendo, entonces es masa entre la densidad. ¿Sí? Entonces aquí sería 1.595 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Esta se cancela con esta se cancela con esta, y este pasa para arriba, que lo podríamos poner acá, pero bueno. Volumen es igual a aquí, 1760. Ahí así. ¿Sí? Un parámetro importante que también se utiliza es la gravedad específica.
Le voy a poner, porque le ponen en el libro de Fede, luego ya después lo cambia, como en la simplificación como SG, pero esto es por la parte del inglés specific gravity, o sí, que parece que sí. Le voy a poner como está, gravedad en español. Específica, ¿sí? Entonces, la gravedad específica de una sustancia es la relación entre la densidad ρ de la sustancia y la densidad de referencia de la sustancia de referencia, y bueno, ρ de referencia, en condiciones específicas. Entonces, aquí se define como la gravedad específica es igual, ahí se le está dando un poquito el reflejo, mejor lo voy a poner así. Gravedad específica es igual a ρ entre ρ de referencia. Esta tiene dimensiones, la gravedad específica. La densidad de referencia, y al igual lo voy a poner con otro color, la densidad de referencia, la ρ de referencia para sólidos y líquidos, por lo regular, es el agua. Es el agua. A 4 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ρ del agua y ahí tenemos las diferentes unidades, que este es un gramo sobre centímetros cúbicos. De manera similar, en otras unidades, sería 1000 kilogramos sobre metro. También puede ser, bueno, si no me recuerdo, es un kilogramo por litro. Sí, sí, no. Y luego aquí es 62.43 libra masa sobre pie cúbico. ¿Sí? Entonces, dice, observe que la densidad de un líquido o un sólido en gramos sobre centímetros cúbicos es numéricamente igual a la gravedad específica de una sustancia. Entonces, aquí la gravedad específica, lo que dice es la gravedad específica es igual a 0.6 20 sobre 20 grados sobre 4 grados. Esto dice que significa que la gravedad específica de una sustancia a 20 grados centígrados con respecto al agua a 4 grados centígrados tiene un valor de 0.6. Y este pues va a ser adimensional. ¿Sí? Entonces, por lo regular, la gravedad específica de alguna sustancia pues está tabulada, está en tablas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante en el ejemplo 3.1. Vamos a ver este ejemplo, que es masa, volumen y densidad. No lo voy a escribir, nada más dice calcule la densidad del mercurio, o sea, calcular la densidad de Hg a partir de una gravedad específica tabulada y calcule el volumen en pies cúbicos y volumen que tenga las unidades de pies cúbicos que ocupan 215 m es igual a 215 kilogramos de mercurio. Entonces, les digo, aquí también es muy importante la parte de las tablas, ¿no? Yo les digo a los chavos que se saquen las tablas de los datos, ya sea termodinámicos o tablas de datos de propiedades físicas. En este caso, en el Felder está solución de tabla de 1. Muestra que la gravedad específica del mercurio a 20 grados centígrados
Esto también lo podemos poner así, gravedad específica, luego así, luego se evalúa a 20 grados centígrados, o está dada. Yo estoy pensando como en fenómenos de transporte, ¿no? Aquí se evalúa, ¿no? Pero está dada a 20 grados centígrados y es de 13.546. Por lo tanto, la densidad del mercurio está dada como que, pues, esto viene de la gravedad, de la definición de la gravedad específica. ¿Cómo estaba dada la expresión de la gravedad específica? Rho entre rho de referencia. Entonces, pasamos multiplicando, y la gravedad específica es 13.546, que no tiene unidades, por la densidad de referencia. La densidad de referencia la había puesto anteriormente, que es 62.43 libras masa. Y esta es la que nos va a dar las unidades. Entonces aquí tenemos que la densidad del mercurio es igual a ¿qué? 845.7 por pie cúbico. ¿Sí? Entonces después, de la densidad, aquí tenemos el valor numérico. La densidad, a partir de la definición, es igual a la masa sobre el volumen. Volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces el volumen es igual a ¿qué? A la masa, 200 kilogramos. Entonces aquí están libras masa, ¿no? Y el volumen nos lo pide en pies cúbicos. Entonces, una libra masa equivale a 454 gramos o 0.454 kilogramos. Y luego aquí, pues entre la densidad, es 845.7 libras masa, lo paso para acá, pies cúbicos. Entonces se llega al análisis dimensional, con se va, con se va. Entonces aquí, volumen es igual a eso, ¿cuánto? 0.56 pies cúbicos. Y ese es el volumen que ocupa 215 kilogramos de mercurio. En los termómetros se utiliza el mercurio y también en manómetros se utiliza el mercurio. Ya en los laboratorios luego se trata de evitar su uso. Pero bueno, el mercurio en los termómetros varía el volumen en función de la temperatura, ¿no? Por eso va incrementándose, nos sirve para medir la temperatura. Una expresión matemática es la siguiente. Sale que es B en función de la temperatura. Esta luego se utiliza mucho, ¿no? Esta B0, por ejemplo, para el CPE o cuestiones de ese tipo. ¿Sí? 0.1882. Bueno, es 1 más 0.182 por T. No, podría estar a la menos 5, a ver si alcanza. Podría estar a la menos 5 T. No, a
menos 3, perdón, a la menos 3. Y luego más 0.00 por 10 a la menos 6 por d al cuadrado. Entonces, esta es una expresión que se tiene para la funcionalidad de el volumen del mercurio en función de la temperatura. Por eso aquí le tenemos, ¿no? Esto. El volumen va a ser función de la temperatura, como pues el cuadrado, ¿no? ¿Sí? De 0. No sé si igual ahorita ustedes lo hagan. Entonces vamos a ver el ejemplo 312. 2. Si se alcanza a ver. Dice efecto de la temperatura sobre la densidad de un líquido. Lo voy a leer. En el ejemplo 3.1.1 se determinó 215 kilogramos de mercurio ocupaban 0.56 pies cúbicos a 20 grados centígrados. 1. ¿Qué volumen ocupará el mercurio a 100 grados centígrados? Entonces aquí es el inciso A. Volumen de Hg a 100 grados centígrados, que también lo voy a poder poner como 2. Suponga que el mercurio se encuentra en un cilindro con 0.25 pulgadas de diámetro. No, este no está, es el punto 1. Y el punto 2 es ¿no? Suponga que el mercurio se encuentra en un cilindro con 0.25 pulgadas de diámetro, o sea, diámetro igual a 0.25, 0.25 pulgadas. ¿Qué cambio se observará en la altura del mercurio al calentarlo de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Aquí me hace falta algo. Hay que decir qué unidades tiene esta expresión. Y también la temperatura. Porque hay que sustituir aquí los valores, pero no nada más es sustituir por sustituir los valores. Entonces, lo voy a poner así, hacia abajo. Entonces, ahí es importante el volumen, la temperatura, la tienen que sustituir en grados Celsius. Aquí. Y el volumen está dado en pies cúbicos. Igual les voy a mostrar inglés. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? El efecto de la temperatura sobre la densidad de un líquido. Volumen a 100 grados centígrados. A ver. Aquí tenemos, en el caso anterior, se obtuvo que el volumen evaluado a 20 grados centígrados, sí, ¿verdad? Está a 20 grados centígrados, era 20 grados centígrados era igual a 0.56 pies cúbicos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, lo voy a hacer así primero, diferente de lo que hace Feller. A 20 grados centígrados. Bueno, aquí, ahorita sí, va a depender, este valor de pies cúbicos va a depender de B0, pero aquí no nos lo dan B0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero obtener un sistema de ecuaciones. Entonces, este volumen a 20 grados centígrados, lo voy a poner en la misma nomenclatura esta,
a 20 grados centígrados, que esto es igual al volumen. Lo voy a hacer más para acá porque no va a alcanzar. Volumen a 20 grados centígrados, que es igual al volumen, que es función de la temperatura, es igual a ¿cuánto? 0.56 pies cúbicos. Esto es igual a B0 por 1 más 0.1882 por 10 a la menos 3, que multiplica a 20 más 0.0078 por 10 a la menos 6, 20 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? Por favor, a ver. Entonces aquí este es el valor de 1.0036. ¿Esto para qué nos va a servir? Como ya teníamos el valor del volumen a 20 grados centígrados del ejemplo pasado, nos va a servir para despejar. Entonces, de 0, ¿cuánto va a dar? Pues lo que tenemos que hacer es dividir 0.56 pies cúbicos entre 1.0036, que es más o menos lo mismo. ¿Cuánto da eso? Aquí ya se hizo la operación, nos dio 1.0036. Lo que se hace es despejar 0.56 entre 1.0036. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular, determinar el volumen a 100 grados centígrados, que esto es ya la misma. O sea, nada más lo que estoy haciendo es evaluar. Entonces, lo que vaya aquí va a ser 100 grados centígrados. Acá 100, 100. Entonces sería volumen evaluado en 100 grados centígrados va a ser igual a 0.558, que es el volumen cero. Es 0. 10 cúbicos. Lo voy a poner con corchete para diferenciarlo hasta el final, que aquí no me gustó esto cómo se ve, ¿no? Entonces, 1 más 0.18182 por 10 a la menos 3 por 100 más 0.0078 por 10 a la menos 6 por 100, esto al cuadrado, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que el volumen, esto recordando y recapitulando, va a ser mayor a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Pues como en el caso del termómetro. En el caso del termómetro nos lo ponemos, por ejemplo, en la axila, y va a aumentar va a aumentar el volumen al aumentar la temperatura. Entonces, por eso aquí comprobamos eso. Digo, es muy poco, pero aumenta. Ahora, con respecto a la pregunta, B0, lo calculamos aquí a partir del valor determinado a 20 grados centígrados. Lo que se hizo fue poner el valor del lado izquierdo de la igualdad, tenemos la temperatura a la cual se calculó este valor y ya nada más despejamos. Esto se dividió. Pero también va a depender de dos puntos, creo yo, si no es que me pasa. Uno es de la sustancia. Otro, otro de qué más, se me fue. Pero bueno, uno va a depender de la sustancia y ya va a estar tabulado. Entonces, y va a ser una constante. Este va a ser una constante. Por ejemplo, no es por espantarlo nada por el estilo, sino luego también se calcula, por ejemplo, la parte del tache, y hay veces que el CP, la capacidad calorífica, presión constante, puedes tener una funcionalidad así, se integra, y si esto en la integral, ¿qué va a pasar con esto? Pues va a salir de la integral, una constante se sale de la integral, igual que una derivada, ¿no? En una derivación, la constante sale. Entonces, esta va a ser una constante, va a depender de la sustancia, y aquí lo determinamos. Entonces, aquí tenemos que el área de sección transversal, a ver, déjenme, se enfoca en mi cámara. A ver, me está desenfocando. Ok.
Aquí está, miren, este. Este es pi por radio al cuadrado. Y sabemos nosotros que el diámetro es igual a 2 veces r. Entonces también lo podemos dejar en términos del diámetro, que es pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Sí? Este también la podemos utilizar para el caso de flujo de fluidos. Ahora, por ejemplo, para el caso de transferencia de calor, sería esta área. Esta área. ¿Cuál es esa área? El área, esta, toda esta. Desde aquí hasta acá. ¿Cuál sería el área? Esta tiene una longitud L, esta tiene un radio R. ¿Cuál sería el área? Acá ya dijimos que esto es, por ejemplo, para flujo de fluidos, que estoy dando transferencia de calor y más. Pero esta área, ¿cuál sería? Todo esto. Esta la podemos ver en transferencia de calor o también en transferencia de masa, en una membrana, cuestiones de ese tipo. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esa área? ¿No? Pues no es perímetro por altura. Es 2 pi r, que es el perímetro, es el... Ah, no, perdón, sí es cierto, perdón. El perímetro, pero el perímetro dado en radio es 2 pi r por la altura, exactamente, ¿sí? Eso, exactamente, 2 pi por r por la altura, por h o por r o lo que sea. Ahora, ¿se acuerdan, ahorita recordando esto, cuál es el volumen de una esfera? Eso también luego lo vemos. ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por radio al cubo. El área de una esfera es pi por radio al cuadrado. Entonces ahí también deben cuadrar que sean, ¿cómo se llaman? Que sean dimensionales, o sea, no pueden decir que el área tiene unidades de longitud al cubo o volumen, ¿sí? O el área tiene unidades, el volumen tiene unidades de longitud al cuadrado o de área, ¿sí? Bueno, entonces, aquí dice el volumen del mercurio es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado por h, donde esto es el diámetro. Es el diámetro del cilindro. Diámetro. Y esta es la altura, ¿no? Espero que si se ve, si se ve. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos, como es una constante, tenemos que h, la altura, a 100 grados centígrados, menos la altura a 20 grados centígrados, porque va a depender de la temperatura, como ya lo vimos anteriormente, es igual al volumen en 100 grados centígrados menos el volumen a 20 grados centígrados entre el área, que es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, ahí lo que nos dice es, pero ahí cómo lo obtiene, diámetro. A ver, espérenme. Entonces, aquí nada más es un factor de conversión. Y esto, que sería como un delta H, ¿no? Entonces, ya aquí lo dejo como delta H, es igual al volumen a 100 grados centígrados, pi cuartos por el diámetro, 0.028 pies al cuadrado. El volumen a 100 grados centígrados, ¿cuánto fue? 0.568 pies cúbicos, menos 0.56, si no mal recuerdo, pies cúbicos. Entonces, aquí esto implica que delta H, ¿cuánto da? Entonces, continúo. Delta H es 23.54. 23. ¿Sale? Entonces, les recomiendo una de las cosas que también llega a pasar, por ejemplo, en la parte de los exámenes,
es de que, ay, es que se me pasó la parte del cálculo. Me refiero a esto, el cuadrado, esto si lo dejan, no sé, 4 o algo así, pues cambia el valor. Entonces hay que estar nada más atento. Yo lo que hice fue pasarlo esto para acá, 4 por la diferencia entre, en la calculadora, pi por 0.0208 al cuadrado y ya. Entonces esto me va a dar aquí esto al cuadrado y esto va al cuadrado. Entonces aquí esto se cancelaría y nos da unidades de pies. ¿Sale? Entonces, les digo, es nada más tener bien en cuenta la parte de los valores en la calculadora, porque créanme que luego esas operaciones que hemos visto hasta el momento, pues luego no son tan largas. Luego hay veces que sí, no sé, me ha pasado en algún fenómeno de transporte, y luego ponemos valores, que ahí no me interesa mucho poner valores, pero si ponemos valores, son operaciones muy, muy largas en el numerador, en el denominador. Entonces luego hay veces que tenemos que hacer paso a paso, ¿sí? Porque luego, créanme que son muchos, muchos términos. Entonces les digo a los chavos, no, pues mejor vamos a reducirlos poco a poco, unos 2 operaciones en el denominador, en el numerador, y ya después hacemos el cociente. Entonces, nada más hay que hacer tantos con eso. Aquí tenemos la parte de la velocidad del flujo. Tenemos dos, el flujo másico, el flujo volumétrico. Cuando cambia, aquí me adelanto un poquito, cuando cambia la densidad, se utiliza el flujo másico, ¿sí? O sea, en gases. Cuando son líquidos, se utiliza el flujo, se puede utilizar uno de cualquiera de los dos, pero para gases por lo regular se utiliza el flujo másico. Entonces aquí pongo una tubería, bueno, se pone una tubería donde está fluyendo un fluido, y el fluido puede ser un líquido o un gas. Un sólido no, porque pues, está sólido, entonces no fluye. Entonces aquí tenemos el flujo másico, kilogramos de fluido por segundo, el flujo volumétrico, metro cúbico de fluido por segundo. Entonces aquí también considera esta parte de la densidad. Es igual a la masa sobre el volumen, o también lo podemos ver en términos de flujo, fluido, flujo másico entre flujo volumétrico, ya que las unidades de tiempo se cancelan. Claro, siempre y cuando sean las mismas dimensiones, está, y esto no sé si lo grabé, pero bueno, la gravedad específica, sí, la gravedad específica que se mencionó anteriormente es densidad entre densidad de referencia. Para que se vaya las unidades, les decía, deben ser, ya queda claro, gramos sobre centímetros cúbicos, por ejemplo, gramos sobre centímetros, y se cancelan, o, no sé, kilogramos por metros cúbicos, kilogramos por metros cúbicos. Entonces, aquí es a lo que voy. Hay que tener cuidado, no porque tengamos un número, tengamos la densidad o cuestiones de este tipo adimensionales, no voy a poder hacer, no voy a dimensionalizar entre ¿sale? Entonces, deben tener las mismas unidades para que se cancelen las unidades y no haya problema. Entonces, aquí debemos ser consistentes dimensionalmente dimensionalmente hablando. Entonces, esta densidad, pues, debe tener, y si tiene estas unidades, debe tener estas mismas unidades de manera similar. Si tiene esta es la densidad de referencia que lo vamos a metro cúbico, esta debe tener las mismas unidades. Entonces, por eso les digo que también es muy, muy importante la parte del análisis dimensional. ¿Sale? Bueno, entonces, medición de la velocidad. Aquí tenemos medición de la velocidad. Hay algunos dispositivos que se utilizan para el flujo. Para esto, para medir la velocidad, el flujo volumétrico, cuestiones de tipo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un rotámetro. Esto ya se vio en la clase pasada, en el video pasado también, rotámetro. R.
Este está medio chistoso, se ve medio chistoso, lo voy a poner así. A ver, esto un poco así. Ahorita le voy a quitar un así. Ahí así. Entonces acá está. Aquí está fluyendo. Debe fluir. Entonces es el rotámetro. Aquí tenemos. Bueno, aquí está una bolita, ¿no? Que es como que la que está suspendida. Él le pone la mitad. Entonces aquí está fluyendo y esta pues ya nos dice el valor de R, que era lo que estábamos viendo en el ejemplo del análisis de la cuestión lineal y de ese tipo. Otro, el medidor de orificio. El orificio, que ese también se utiliza, se ve en la parte de la mecánica de fluidos. Ahorita lo voy a poner de manera similar en el caso anterior y te lo voy a... Ahí está un tubo. Aquí está fluyendo un fluido. Entonces aquí está un manómetro. Un manómetro en U. ¿Sí? Que debe tener, aquí luego tiene, aquí es un orificio, entonces aquí tiene la escala, ¿sí? Entonces, este fluido es el fluido que está fluyendo, este es el fluido manométrico. ¿Cómo debe ser la densidad con respecto a la densidad del fluido? ¿Mayor, menor o igual? Si son iguales, ¿qué creen que pasaría? Aunque fueran distintos fluidos, pues fluiría, ¿no? Se iría. ¿Sí o no? Sí, entonces ahí tiene que ver también la parte de la lógica. Entonces debe tener una diferencia, una diferente densidad. ¿Cómo? ¿Mayor, menor o igual? Entonces continúa. En la parte, si fuera esto fluido agua, la densidad, esta por ejemplo a 4 grados centígrados, es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Este sería, por ejemplo, mercurio, que es uno de los fluidos manométricos que se utiliza, que les digo ya no se debe utilizar tanto por la parte de que es cancerígeno. Entonces, este es como de 13, ya no puse 54, ¿no? Gramos sobre centímetros, utilizando el valor de antes. Este valor es mucho más. ¿Creen que sea fácil desplazar o sacarlo de aquí? No, porque su densidad es muy grande. No sé si hayan pesado alguna vez mercurio, o sea, mercurio, no sé, hagan de cuenta, en un recipiente, esto, si ustedes lo llenaran, o sea, que estuviera, no sé, un vaso, esto, por ejemplo, esto, que estuviera lleno de agua, ¿sale? Ya lo pesan. Ahora, el mercurio, si lo llenan de manera similar hasta acá, ¿cómo creen cuál creen que pese más? ¿El agua o el mercurio? El mercurio. El mercurio, exactamente. Este va a pesar mucho, mucho más. ¿Sí? O sea, por cada gramo tenemos un centímetro cúbico. Esto. Por cada 13.54 gramos tenemos un centímetro cúbico. O sea, la misma cantidad, aquí lo vería, más o menos así es un centímetro cúbico, lo que está dentro, ¿no? Más o menos, tampoco va a ser un poquitito más. Pero imagínense que esto fuera, ¿no? Si un centímetro cúbico, más o menos. Entonces va a pesar mucho más esto, por eso sí se hunde el mercurio, ¿sí? Porque es más pesado. Pero bueno, entonces tiene que ser mayor esta densidad para que, pues para que no se lo lleve. Si fuera menor, pues se lo llevaría luego. Entonces, pues no nos conviene. Lo que queremos es
con base en estas mediciones, determinar el flujo volumétrico. Entonces aquí les digo, esto nada más está platicadito aquí en el libro de Felder. Entonces aquí tenemos la composición en la sección 3.3, composición química. Les digo, esto, ¿a dónde se va a aplicar? A balances de materia con reacción química. ¿Sí? Porque en una reacción química, ¿qué es lo que así se conserva? ¿Qué es lo que entra y sale? La masa. Tienen que entrar, si entran 100 kilogramos de reactivos, ¿cuántos kilogramos tienen que salir de productos? ¿Cuántos kilogramos? Pues deben salir 100 kilogramos de productos. Eso se conserva. Lo que no se conserva es que son las moles. Las moles pueden entrar 5 moles y pueden salir 7 moles. Entonces, por eso es importante pasar de masa a moles o de moles a masa. ¿Sí? Bueno, entonces nada más eso es una de las cosas importantes. Aquí está la parte de la definición, peso molecular. ¿Cómo se define? ¿Cómo lo maneja aquí? Si no me recuerdo, lo voy a dejar aquí como peso, la M. Este es el peso molecular. ¿Cómo se define el peso molecular? Ya lo habíamos visto, ¿no? M sobre N. ¿Sí? Entonces, también otro punto importante aquí, el número de Avogadro. Si no mal recuerdo, no, es que aquí no lo maneja así. ¿Cuál es el valor del número de Avogadro? ¿Se acuerdan? 6.02 por 10 a la 23. ¿Qué? Moléculas por mol. O sea, es un número muy grande de moléculas por cada mol, de manera similar, ¿no? Que lo que estaba diciéndoles en términos de la densidad. La densidad del agua es 1 gramo que ocupa 1 centímetro cúbico. La densidad del mercurio es 13 punto y tantos gramos por cada centímetro cúbico. Entonces va a ocupar mayor cantidad de masa. Entonces, aquí vamos a ver esto. Un ejemplo del ejemplo. ¿Cuántos moles? ¿Cuántos moles? Tiene 37. Y aquí también va lo de las unidades, ¿no? Que aquí no lo puse, pero bueno, esto es en unidades de gramos, aunque a mí no me gusta mucho esta, la del gramos mol. Kilogramo por kilogramo mol. Pero aquí también sí lo tenemos que ver, ¿no? Libra masa por libra mol. ¿Sale? Son las unidades del peso molecular. Y aquí también, ¿cómo se determina el peso molecular, por ejemplo, del NH3? Pues por cada átomo, ¿verdad? Calculamos, tenemos el peso molecular del nitrógeno, el peso molecular del hidrógeno, lo multiplicamos por 3. Entonces, el peso molecular del NH3, ¿cuánto vale? Continúa. Entonces, la masa molecular del amoníaco es 17 por 17 kilogramos sobre kilogramo mol. Entonces, de la expresión, esta, tenemos que N es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, 37 kilogramos entre 17 kilogramos
sobre kilogramos mol. Entonces aquí tenemos que N es igual a ¿cuánto? Que nada más le cambié, pero bueno, ahí era 34 y 17 eran 2. ¿Cuánto da eso? Entonces aquí vemos el ejemplo 3.31, conversión entre masa a moles. ¿Qué cantidad de las siguientes sustancias contienen 100 gramos de CO2? Aquí, ¿por qué no le pone unidades? Les decía, puede tener unidades de gramos sobre gramo mol, kilogramos sobre kilogramo mol, o lo que sea, ¿no? O libra sobre libra mol. 1 mol de CO2. 2 libra mol de CO2. Mol de carbono, mol de oxígeno, o mol de oxígeno, gramo de O, gramo de oxígeno y moléculas de CO2. Entonces, todo parte, este es el 1, de la definición del peso molecular. Masa es igual a M sobre N. Entonces, aquí tenemos 100 gramos. Estas son 100 gramos. Masa. Mol. Entonces, aquí es N, despejamos N. Es igual a 100 gramos. Aquí le ponen CO2 entre el peso molecular, que era 44.01, que gramos sobre mol, es lo que les decía, ¿no? Entonces N es igual a 100 entre 44.01, nos da 2.273 gramos de CO2, se cancela, nos da mol. Les digo que a mí también no me gusta así como ahorita lo pone Feller, ponerle gramo mol, ¿no? Pero hay veces que luego se acostumbran, gramo mol de CO2, ¿sí? 2. Ahora, libra mol, entonces N es igual a ¿qué? Aquí utilizamos este valor como 2.273 mol de CO2. ¿Y esto para qué? Pues 453.6 moles es una libra mol. Entonces aquí tenemos que N es igual a ¿cuánto? 5.11 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Libra mol. ¿Esto de dónde salió? Bueno, aquí es de CO2, ¿no? También ahí es de CO2, esto es de CO2. Para ser consistente. Entonces, ¿qué factor de conversión es? Pues de manera similar se utiliza el caso de una libra masa es igual a 453.6 gramos, ¿no? Sí, o sea, aquí nada más se utilizó ese factor de conversión, nada más que en términos de moles. Es equivalente. Entonces aquí dice, cada molécula de CO2 contiene un átomo de carbono, una molécula de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Por tanto, cada 6.002, bueno, 6.022, pero 6.02 aquí, por eso la 23 moléculas de CO2 contienen un mol de carbono, bueno, de C, un mol de oxígeno y 2 moles de O. Entonces, vamos a dejarlo en punto 3. 2. ¿Qué sería 2.273 mol de CO2
Y esto también luego cuando vemos balance de materia por especies, porque hay diferentes con reacción química, lo vemos así como que por especie. Entonces esto es muy importante, ahorita me acordé. Y luego esto como que sale más rápido, así como se hace aquí. Entonces es un mol CO2. ¿Cuántos moles va a tener de C? Pues un mol de carbono. Entonces esto es igual a, aunque es el mismo valor numérico, mol, para este caso, aclaro, para este caso es el mismo. 2.24, 2.273 mol de CO2, que es el caso 4, mol de O. ¿Cuántas va a tener de oxígeno? O, como átomo. Un mol CO2, por eso le digo que es importante. ¿Va a tener cuántos? Pues 2, ¿verdad? Aquí, 2 mol de O2. Entonces esto es igual a ¿qué? 4.546 mol de O. No es de O. Perdón, aquí es así, nada más solito. 5 mol de O2. A ver, díganmelo por favor, 2.273 mol de CO2. ¿Cómo iría el factor este? Un mol CO2. ¿Cuántas moles de O2 hay en la molécula de CO2? Átomo de estos, de oxígeno, O2. Entonces aquí es 1 y esto es igual a 2.273 mol de O2. ¿Sí? Entonces otra vez, ahí aunque es el mismo valor numérico, cambian las unidades. Y les digo que esto luego ya lo veremos para el caso de, ¿cómo se llama? De balance con reacción química por especies. Entonces aquí, ¿cuál sería el 6? El 6 sería gramo de oxígeno. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Utilizamos este valor o este valor o este valor? Este valor, ¿verdad? 4.56 mol de O. Y si lo pasamos a gramo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un mol de O, ¿cuántos gramos va a tener de O como átomo? Pues el peso 16 gramos de O. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Pues 72.7 gramos de O. ¿Sí? Ya el 7, ahora esto no se alcanza a ver bien. Ahí está. El 7 pues es de manera similar, ¿no? Que tenemos, nada más que cambia, entonces el 7 lo que nos pide es gramos de oxígeno, de manera similar, 2 puntos, que sería 27,3 mol de O2, un mol de O2. ¿Cuántos gramos va a tener de oxígeno? Pues 32. ¿Por qué 32 gramos? Porque es diatómico, ¿verdad? 16, esto va a tener 16 porque es el átomo de O. Aquí es O2, entonces va a tener que el mismo valor numérico, 7 de gramos de O2. ¿Sí? Para el último caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y les digo, así lo vamos a ver para el caso de balances. Es una forma de verlo por especie atómica. Si no me recuerdo, es balances de materia con reacción química por especie atómica. ¿Sí? Bueno, entonces continúo en la parte del último que está ahí. Es moléculas de CO2, que sería el 8. Y tenemos que es 2.273 mol CO2.
que es el de abajo, es este. ¿Cuántas moléculas va a tener? Aquí no va a dejar 8. Es 2 punto. No lo voy a poner así más bien porque si no parece que sería el mismo valor. 273 mol de CO2. Pues ¿qué hacemos? Pues multiplicarlo, ¿verdad? O lo voy a poner así. Este sí. Es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CO2 por un mol. Por cada mol de CO2. Entonces esto es igual a ¿cuánto? 1.37 por 10 a la 24 ¿qué? Moléculas. Entonces aquí también, allá abajo ya no lo hice el análisis de mención, bueno, la eliminación, ¿no? Pero también, acostúmbrese, creo yo, les recomiendo que lo hagan así. Dice aquí, nota, la parte 7 también podría haberse realizado observando que, por la fórmula molecular, cada 44 gramos de CO2 contiene 32 gramos de oxígeno o de O. De modo que, o sea, la parte 7, o sea, aquí es nota, el 7.7 también se pudiera haber hecho de otra forma. 100 gramos de CO2. ¿Sí? Tiene 44 gramos de CO2. ¿Tiene cuántos de oxígeno? O2. Sí, entonces aquí otra vez, ¿no? La parte del análisis. Este gramo de CO2, gramo de CO2, ese nos daría 72.7 gramos de oxígeno. ¿Sale? Entonces, pues